Serie de predicaciones los unos a los otros. Bien, pues vamos a comenzar la predicación de hoy, que como ya sabemos, pues comenzamos una nueva serie. Ya hemos terminado el libro de Hechos, el precioso libro de Hechos de la Iglesia primitiva, de la cual hemos aprendido mucho. Yo creo que ha sido una gran bendición. Y ahora, pues, hoy vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones que se titulan Los unos a los otros. Y hoy el primer estudio o predicación que vamos a tener, pues, es como de trampolín, de transición a empezar, ¿no? Como de introducción a esta nueva serie, ¿no? Y hemos elegido el capítulo 6 de Lucas, al cual os ruego que busquéis en vuestra Biblia, capítulo 6 de Lucas. Y el título de la predicación de hoy es La regla de oro, que yo creo que todos conocemos, ¿no? La regla de oro que está en Lucas 6, en el capítulo 31. Y dice así: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y en este capítulo 6 de Lucas vamos a ver a vista de pájaro, porque no lo vamos a poder ver todo, porque son 49 versículos, pero sí vamos a ver prácticamente así a vista de pájaro las cosas centrales. Y en el versículo clave, que es el 31, de donde hemos sacado el título de la predicación para este sermón y para esta introducción a la serie de predicaciones que vamos a comenzar, ¿no? Que como he dicho, se llaman los unos a los otros, y ahora explicaré un poco más. El pasaje clave donde quiero centrarme y donde vamos a profundizar más son los versículos del 17 al 38. Y es también llamado este pasaje el Gran Sermón del Llano, en diferencia del Gran Sermón del Monte. Y esos son los versículos que he dicho, y esto lo explica bastante bien el versículo 17. Ahora, estos versículos anteriores al 31 y posteriores al 31, el contexto de la regla de oro, del versículo 31, mira, algunos piensan que este sermón de Lucas es una repetición del Sermón del Monte de Mateo, de los capítulos 5 al 7. Pero yo no creo que sea así, pues aunque hay muchísima analogía entre ambos sermones, cada uno de ellos fue dado en un lugar diferente y para una audiencia diferente también. Recordemos que el Sermón del Monte fue dado precisamente, como dice su nombre, en la montaña, y como lo sabemos, ¿no? del capítulo 5 al 7 de Mateo. Y este sermón de Lucas fue dado en un llano, como nos indica el versículo 17. Entonces ya ahí vemos la diferencia clara. Y la analogía entre ambos sermones nos indica también algo importante, que el Señor Jesús repetía muchas veces sus enseñanzas por donde iba y las adaptaba a la audiencia de cada momento, la cual las personas él conocía bastante bien, al igual que se adaptaba a todas las necesidades de esa audiencia. Y Jesús en cada sermón actuaba según sus propósitos, según las necesidades y anhelos de las personas que allí estaban, según las necesidades de la audiencia, incluyendo y excluyendo detalles en cada momento, ¿no? Bien, y como introducción quiero deciros que esta serie de predicaciones que se llaman los unos a los otros, fijaros, la Biblia describe a la Iglesia como una comunidad de cristianos que se cuidan unos a otros, que se aman unos a otros, que se hospedan, que se reciben y se honran unos a otros, que se sirven, se instruyen unos a otros, se motivan, se afianzan y se alientan unos a otros, se consuelan y oran unos por otros y se confiesan sus pecados, perdonándose unos a otros, se estiman, se edifican,
se enseñan, son amables y generosos unos con otros, sufren y se regocijan juntos, lloran juntos unos con otros y se restauran unos a otros. Todas estas son responsabilidades familiares que Dios espera que cumplamos como congregación de Torre del Campo, en esta iglesia. Al convertirnos en hijos de Dios y formar parte de la familia de Dios como hermanos y hermanas en Cristo, la iglesia es nuestra familia, nuestro grupo de refugio, nuestro centro de apoyo. Y aún así sabemos que existen diferencias y a veces roces entre nosotros, choques. Ahora, ¿cómo podemos vivir en unidad? Pues Dios nos ha dado instrucciones para vivir de una manera unida, de una manera fraternal, en comunión con nuestros hermanos y hermanas. Y es por eso que hemos dedicado unos meses a esta serie de predicaciones, los unos a los otros, como propósito de enseñar y estimular a los creyentes de nuestra congregación para poner en práctica las distintas responsabilidades comunitarias que Dios nos ha dejado, prescritas en su palabra, en su preciosa palabra. Y por esa razón hemos seleccionado algunos, no todos, hay muchos unos a otros, pero hemos seleccionado algunos para presentarlos durante los próximos 2 o 3 meses. Así que eso como introducción. Mirad, en este extraordinario capítulo 6, y si estuviéramos en el capítulo 7 también diría extraordinario, porque todos son extraordinarios, pero en este capítulo 6 de San Lucas tenemos las enseñanzas de Jesús, en primer lugar, del día de reposo, de los versículos 1 al 11. Aquí Jesús censura a los fariseos por su manera legalista y absurda que tenían de reprochar al día de reposo. En segundo lugar, tenemos también la elección de los 12. Jesús llama a los 12, a todos sus discípulos, y de todos sus discípulos elige a 12, de los versículos 12 al 16. En tercer lugar, vemos a Jesús aquí sanando a todos los enfermos, versículos 17 al 19. En cuarto lugar, tenemos en este capítulo las bienaventuranzas y ayes que el Señor dirige a los falsos profetas y a los verdaderos profetas o creyentes. Y en quinto lugar, tenemos el pasaje clave y central de hoy, versículos 27 al 38, donde Jesús se dirige, fijaros, Jesús se dirige a los que oyen su palabra, a los que la reciben con obediencia, siendo renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, como nos dice Primera de Pedro 1:23, donde se incluye la regla de oro, el versículo 31 que dice, y repito de nuevo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mirad, en los versículos anteriores a este central, 31, del 27 al 30, Jesús nos dice cómo debemos de amar a nuestros enemigos. No a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Y nos da claves y mandamientos. Y en los versículos posteriores al 31, que es todo el contexto del versículo 31, Jesús nos dice cómo deben de ser los frutos del creyente, del verdadero creyente, como consecuencia de oír la palabra de Dios para obedecerla. Versículos 32 al 38. Y luego al final del capítulo, en los versículos del 39 al 49, Jesús nos enseña con unas parábolas sencillas, muy sencillas de entender y fáciles también de aplicar, que debemos de ser muy cuidadosos cuando culpamos al prójimo, porque nosotros mismos necesitamos restauración diaria. Pecamos cada día y debemos de ser limpiados nosotros primero. Bien. Pasemos, mirad, de los versículos 1 al 11 tenemos el caso cuando Jesucristo expone su actitud
ante la controversia de los fariseos en cuanto al sábado, en cuanto al día de reposo. Jesús y sus discípulos van caminando y son acusados por los fariseos de sanar y de comer espigas en el día de reposo. Y Jesús los reprende, y desde entonces los fariseos se declararon abiertamente en contra de Jesús como enemigos para acusarlo y para matarlo. Leamos algunos versículos. Versículo 1 dice: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Tenían hambre. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Versículo 5, aquí les contesta Jesús y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Y sabéis lo que ocurre? Mirad el versículo 11. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? ¿Lo veis? Desde ese mismo momento, desde ese instante en adelante, persiguieron a Jesús para ver cómo matarlo. Bien, ahora aprendamos aquí algo que el Señor nos dijo en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 15, versículos 18 y 20 dice así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si al Señor lo persiguieron, no esperemos otra cosa. Nosotros. Bien, y después de del día de esta controversia desde el día de reposo, vienen los siguientes versículos del 12 al 16, que es la elección de los 12, que no vamos a leer porque los conocemos bien, o debemos de conocerlas. Conocemos los equipos de fútbol, de baloncesto, de muchas cosas. Conozcamos el equipo del Señor, los 12 apóstoles. Bien, y en este pasaje del 12 al 16, llegamos al momento en que Jesús llama a todos sus discípulos que le seguían, y entre ellos elige a 12, que él llamó también apóstoles, como vemos en el versículo 13. Vamos a leer dos versículos, 12 y 13. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar, Jesús, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mirad, quiero hacer hincapié en el versículo 12, porque aquí hay algo extraordinario que nos enseña y que nos revela realmente que aún el Señor Jesucristo consideraba de suma importancia pasar toda una noche en oración a Dios, siendo el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo solía hacer constantemente? Y en este caso, ¿por qué lo hizo? Y la respuesta clara es porque tenía una responsabilidad. La responsabilidad de elegir 12 de sus discípulos para que fuesen sus apóstoles, los que iban a estar con él, los que iban a ser enviados como mensajeros para predicar el Evangelio a todo el mundo, además de ser sus compañeros y alumnos durante 3 años. Y aún así, después de pasar toda una noche en oración a Dios, sabemos lo que pasó, ¿no? ¿Qué ocurrió con los 12 apóstoles elegidos? Cuando llegó la prueba, todos le abandonaron. Uno le negó 3 veces y otro lo traicionó. La lección importante para nosotros aquí hoy es que los hombres de Dios siempre son elegidos por Dios, nunca por los hombres. Leamos lo que dijo Jesús mismo en Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Es Dios el que nos eligió a nosotros. Así que Dios es el responsable, no nosotros. Pero nosotros tenemos también la responsabilidad de confiar en Él,
de depender total y absolutamente de Él, a través de la obediencia y a través de la oración. Si Jesús pasó toda una noche orando al Padre para elegir a 12, siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos de pasar horas intercediendo a Dios en oración por nuestras responsabilidades como hijos de Dios y en todas las áreas de la vida? ¿Nos parece? Apliquemos esto. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando la dirección del Señor diaria? Pensemos en esto y pasemos tiempo con Dios en oración antes de tomar decisiones en nuestra propia vida personal, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Bien, y en los versículos 17 al 19 vemos aquí a Jesús administrando sanidad y liberación de espíritus inmundos a una gran multitud de gente, y dice que los sanaba a todos. Vamos a leer los 3 versículos estos, que son la introducción, digamos, al sermón del llano. Versículo 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. ¿Lo veis? Se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido ¿para qué? Para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, y sanaba a todos. A todos los sanaba. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, sanó a millares de personas. Y aún hoy lo sigue haciendo. Pero no como hoy en día hacen muchos, ya mal llamados o falsamente llamados sanadores divinos. Jesús no hacía ponerse en fila a la gente, como hacen hoy. No les daba una palmadita en la frente o en la nuca para que se cayeran para atrás o para adelante, haciendo un espectáculo. No, esos son los falsos sanadores. Las personas que el Señor sanó no tenían que hacer nada, sino solo creer. Creer y oír. Oír y creer. Y nuestro Señor aún los sanaba desde lejos. Si miramos el capítulo siguiente, vemos cómo el Señor Jesús sanó al siervo del centurión. Desde lejos. Le dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Su siervo sanó. Realmente me gustaría ver a estos sanadores divinos, falsos sanadores de hoy modernos, sanar a los enfermos desde lejos, como lo hacía Jesús. Porque si eso fuera verdad, si pudieran hacerlo, los hospitales estarían vacíos, ¿no creéis? Ahora bien, por supuesto que creemos en los milagros que el Señor Jesús sigue haciendo hoy en día. Creemos en la sanidad divina. Lo que no creemos es en los falsamente llamados sanadores divinos, que solo buscan ganancias deshonestas y la gloria de los hombres. Y eso es lo único que recibirán, aparte de juicio. Llevemos nuestros problemas, hermanos, llevemos nuestros problemas y enfermedades directamente al gran médico que es el Señor. Él es el mejor médico que podemos consultar jamás y en quien podemos confiar y descansar plenamente, con toda certeza, con toda seguridad. Y además, por si fuera poco, Él no nos va a enviar una factura. Es gratis. Todo es sin dinero y sin precio. Bien, y ahora llegamos al gran sermón del monte, versículos 20 al 26, como muchos lo llamamos, en base a lo que dice el versículo 17 que hemos leído. Se paró con toda la gente en un llano
descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Ahora vamos a leer la primera parte de este sermón del llano, que son de los versículos 20 al 26, en los cuales el Señor Jesús se dirige primero a sus discípulos, comparándolos con los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas que sufrieron en el Antiguo Testamento, y expresándolo con 4 bienaventuranzas, los versículos 20 al 23. Y en segundo lugar, el Señor se dirige a los falsos profetas con 4 ayes, o ay de vosotros, de los versículos 24 al 26. Vamos a leer esos versículos. Fijaros, 20 al 26. Dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Lo veis? Alzando los ojos. Ahora le está hablando a sus discípulos. A sus discípulos les decía, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Y aquí está la clave ahora. Por causa del Hijo del Hombre. Por causa de la fe en el Señor. Y fijaros lo que dice, aquí hay un giro grande. Versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Y ahora vienen los versículos hacia los falsos profetas que existían. Mas ay de vosotros ricos. Los falsos profetas eran ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si las riquezas eran su deseo principal, ya tenían su consuelo. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Lo veis? En el versículo 23 nos habla de cómo los hombres reciben a los verdaderos profetas de Dios y de su actitud despreciativa hacia ellos. Y es que el verdadero profeta de Dios, ¿sabéis qué? Es el que habla de parte de Dios sin omitir nada. Sin omitir nada, aunque no les guste a la audiencia. Y aunque reciban acusaciones, injusticias y todo lo que les pueda venir. Y estos profetas, el profeta que hacía eso, era perseguido, desechado por los hombres. Pero ¿sabéis qué? Como dice el versículo 23, era galardonado por Dios. Eran galardonados por Dios. Pero el falso profeta es el que falsifica a Dios, el que falsifica sus palabras, el que las tuerce, el que dice lo que los hombres quieren oír. Y es alabado y apreciado por los hombres del mundo y patrocinado por ellos, con dinero. El verdadero profeta es aquel que tiene fe en Dios y mantiene su confianza en las promesas de Dios, que van más allá de las cosas que se ven. Y mira y confía en aquellas cosas que no se ven y que son eternas. Y esto es lo que mantiene al hombre de Dios fiel a Dios. Los falsos profetas eran, como hemos leído, ricos, tenían mucho que comer y que beber, y se reían mucho, y eran muy estimados por los hombres y considerados como personas buenas. Pero Dios no los consideraba así, como hemos leído en los versículos 24 al 26, en los que pronuncian contra ellos esos 4 ayes. Ay de vosotros ricos, ay de vosotros saciados, ay de vosotros que os reís, ay de vosotros que tenéis buena fama de los hombres. Y termina Jesús diciendo en el versículo 26, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Eso hacían también. Los alababan a los falsos profetas, los apreciaban, los exalzaban. Y en estos versículos del 24 al 26 vemos aquí que los falsos profetas son patrocinados por el mundo
y que si hablan lo que el mundo quiere escuchar, como digo, el mundo los va a recompensar económicamente y con muchas otras cosas. Pero el Señor Jesucristo aclara aquí que Dios no los recompensará. No nos parezcamos a ellos. El falso profeta podrá llegar a ser un muy famoso. En el mundo muy famoso, pero será de muy mala fama delante de Dios. El falso profeta puede llegar incluso a ser la alegría de la fiesta en este mundo, aquí en la tierra, pero hará entristecer y llorar al cielo. El falso profeta podrá comer y beber manjares y muy bien, pero su alma estará hambrienta y sedienta para siempre. No nos parezcamos a ellos. Y ahora llegamos al pasaje central, al pasaje clave de hoy, del capítulo 6, donde encontramos la regla de oro y todo el contexto anterior y posterior, que es extraordinario. Y aquí en estos versículos del 27 al 38 que vamos a leer, Jesús nos revela quiénes son los verdaderos hijos de Dios, porque como Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es lo externo lo que vale, sino la obediencia al Señor. Fijémonos cómo empieza el versículo 27. Pero a vosotros los que oís, ¿lo veis? A vosotros los que oís os digo. Y este oís, en el original, significa obedecer. Oír con la actitud de obediencia. Y él sabía quiénes eran ellos. Jesús está dirigiendo a los que oyen su palabra con obediencia. A los que han nacido de nuevo y son ahora sus hijos por gracia. Y que Jesús conocía muy bien, por supuesto. Vamos a leer estos versículos porque son interesantes. Fijaros. Versículo 27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Lo que el Señor nos pide aquí son cosas que parecen imposibles y son imposibles para el mundo. Pero fijaros, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y ahora llega el versículo clave, la regla de oro, el versículo 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad vosotros, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Eso es una prueba de ser hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es impresionante lo que el Señor nos pide aquí, a los que oís, dice, a los que me oís. Aquí tenemos la regla de oro en el versículo 31, que debemos de saberla de memoria. Lo que queréis que hagan con vosotros, haced con los demás, vosotros. Esto no es un mandamiento pasivo, esto es un mandamiento activo, donde se requiere que nuestra fe y obediencia sean puestas en acción. Ahora pregunto,
¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos amando al prójimo con la camisa remangada? A los enemigos y a los amigos. ¿Estamos haciendo bien a todos, aún a los que nos aborrecen? Pensemos en eso. ¿Estamos bendiciendo y orando aún por los que nos maldicen y nos calumnian? Pensemos, hermanos. Y os invito a que hagamos una lista, aunque sea mental, de personas que puedan ser o son nuestros enemigos, que nos aborrecen, que nos maldicen, que nos calumnian. Todos tenemos a alguien que no les caemos bien, y todos tenemos a alguien que no nos cae tan bien. Ahora bien, pregunto, ¿estamos orando por ellos? ¿Estáis orando por ellos? Si no lo estás haciendo, empieza hoy. Empieza a orar por ellos, porque eso es lo que nos dice el Señor. Orad por los enemigos, por los que os ultrajan, por los que os calumnian, por los que os hacen mal, por los que no puedes soportar. Ora por ellos. Jesús está diciendo en los versículos 27 y 28 que amemos, que hagamos el bien, que bendigamos y que oremos, que intercedamos por ellos. ¿Os dais cuenta? Pero esto es lo mejor. Jesús nos está enseñando la mejor manera de eliminar a nuestros enemigos. ¿No lo veis? Es orando por ellos. ¿Para qué? Para que se conviertan y sean nuestros hermanos y amigos. Y convertimos un enemigo en un amigo, en un hermano, con el amor. Eso es lo que transforma, eso es lo que cambia. El amor. Escuché una historia de una niña pequeñita que estaba en la escuela dominical. Esto no lo tenía previsto, pero quiero compartirlo. Estaba en la escuela dominical y tenía ilustraciones de los ángeles. Y entonces ahí estaban los querubines y estaban los serafines y todo eso. Entonces ella, cuando llegó a casa, no lo tenía muy claro y entonces le dijo a su padre: papá, ¿cuáles son mejores, los querubines o los serafines? Y el padre no tenía ni idea. Entonces, claro, pues fueron a un comentario, a un diccionario bíblico, y entonces encontraron allí la respuesta. Y encontraron que los querubines exceden en conocimiento y que los serafines exceden en amor. Y entonces la niña dijo: papi, yo cuando muera quiero ser un serafín, quiero amar sobre todo. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, porque ¿sabéis lo que dice 1 Corintios 13, que nos habla del amor? Aunque tengamos todo el conocimiento y toda la fe, si no tengo amor, nada soy. O sea, el amor excede al conocimiento. Yo quiero ser un serafín también. Qué bien. Ya no sé por dónde iba. Sí. En este sermón del llano de Jesús es también como un filtro para nosotros. Es como un filtro, una prueba para poder darnos cuenta cada uno personalmente si realmente somos verdaderos hijos de Dios. Pues los mandamientos y los frutos que el Señor nos enseña aquí solamente se pueden llevar a cabo si se tiene al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por la regeneración, por el nuevo nacimiento. De otra manera, estos mandamientos y estos frutos son totalmente imposibles. ¿No lo veis? Y esto revela quién son y quiénes no son verdaderos hijos de Dios. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Qué frutos tenemos?
¿Te has puesto a pensar en ti? Que eres un árbol, ¿qué frutos estás teniendo tú? ¿Qué frutos estoy teniendo yo? Pensemos en eso. ¿Qué frutos estamos ofreciendo al Señor? Reflexionemos, pero reflexionemos para la gloria de Dios. Como nos dice 1 de Corintios, pruébese cada uno a sí mismo y coma. Pruébese. ¿Para qué? Para ponerte a cuentas con el Señor. Y lo que no estemos haciendo bien, empieza a hacerlo hoy. Empieza a hacerlo hoy. Lo importante no son nuestras apariencias o nuestras características externas, como por ejemplo el color de la piel. Lo importante no es el color de la piel de un hombre, sino el color de su corazón. Por eso os pregunto a todo el que me oye hoy, ¿ha sido lavado tu corazón en la sangre preciosa y poderosa del Señor Jesucristo? Si ha sido lavado, entonces tu corazón está más blanco que la nieve. Y eso quiere decir que has nacido de nuevo por la fe en Cristo. Y eres hijo de Dios. Y entonces somos hermanos. Y como hermanos debemos de aprender a vivir juntos, a convivir juntos, como familia, como decía. Desde aquí en la tierra. Y hasta la eternidad en el cielo. Y por eso, en los próximos meses vamos a estudiar esta serie de predicaciones los unos a los otros, porque nos necesitamos. Necesitamos aprender a convivir para la gloria de Dios, los unos a los otros. Pero si tu corazón no ha sido lavado aún en la preciosa sangre de Jesucristo, hazlo hoy. Preséntate hoy a Él. El Señor te está llamando para que lo hagas hoy. Mira lo que dice el Señor en Isaías 1:18. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está llamando. Ve a Él hoy, ahora mismo, en arrepentimiento y en fe. Y Él te salvará, sin dinero y sin precio. Si acudes al Señor Jesús con fe y con todo tu corazón, Dios te salvará. Dios te limpiará y te hará una persona nueva. Bien, y para terminar, quiero mencionar por encima los últimos versículos del 39 al 49. Donde Jesús, como decía al principio, nos enseña con unas parábolas sencillas a entender y a aplicar todo esto que nos está diciendo, todo esto que hemos visto en el Sermón del Llano, en el gran Sermón del Llano. Porque todos necesitamos al Señor, todos necesitamos la restauración, todos necesitamos el perdón de nuestros pecados, unos para salvación, otros para restauración, pero todos lo necesitamos. Así que vamos a leer rápidamente estos versículos y con esto terminamos. Dice así el versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Por cierto, ayer nos ocurrió una cosa. Fuimos a recoger ropa para la obra social. Y nos indicaron por dónde ir, por dónde no ir. Yo puse el GPS, pero al final yo hice caso a lo que me decía la persona. Y dimos tantas vueltas que ya al final dijimos el GPS. Llegamos, pero ¿sabéis qué? La persona que nos dirigió era ciega. Y esto lo dice aquí. ¿Acaso puede guiar un ciego a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Todo esto son parábolas para que nos demos cuenta cómo debemos de vivir en la iglesia, en la congregación para la gloria de Dios. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. ¿Lo veis otra vez? Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de la abundancia hable nuestra boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. ¿Lo veis otra vez? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Mirad, como dice como hemos leído, el árbol se conoce por sus frutos. Y el buen árbol es regado cada día con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar esos buenos frutos. Porque, como hemos leído, de la abundancia del corazón habla la boca. Mirad, quienes piensan, hablan y actúan conforme a las palabras de Cristo son los que darán buenos frutos y serán conocidos por ellos. El Señor Jesús nos revela en estos versículos últimos que todos somos pecadores, todos, y que todos tenemos necesidad de un Salvador. Y también nos recuerda y nos revela aquí que hay una roca en la cual podemos edificar, y esa roca es Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde estás construyendo tú tu vida? ¿Dónde estás construyendo? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Tu casa sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? Pensemos en eso. Señor, que el Señor nos ayude. Que su Espíritu nos guíe a edificar sobre la roca que es Jesús. Todos necesitamos acudir a Jesús con fe y arrepentimiento, como decía, unos para salvación y otros para restauración. Pero todos deberíamos ir a la cruz de Cristo, todos deberíamos de acudir ahí, a la cruz de Cristo. Y si lo hacemos, ¿sabéis lo que pasará con nuestros pecados? No nos va a dar el Señor una palmadita en la espalda. Como decía, no nos va a dar una palmadita, no nos va a decir no pasa nada, tranquilo. No, el Señor, ¿sabes lo que va a hacer? Si tú te presentas en arrepentimiento y fe, Él va a hacer una cirugía mayor en tu vida, en tu corazón. Y lo va a restaurar y te va a hacer una nueva criatura. Hagamos eso. Hazlo hoy. Que Dios os bendiga. Amén. Con eso termino. Muchas gracias.